Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, hola a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Ahí, aplicando voz radial. Hoy día nuevamente me abandonó Marcelo. Digámoslo, don Marcelo Morales, ser director de la Cineteca igual tiene sus compromisos. Tiene sus compromisos, sí. Pero lo importante es que siempre está Pancho Venegas aquí conmigo para acompañarme y darme datos freak del cine chileno. Invitado permanente. Sí, banca permanente de la Cineteca. Pero sí, muchas gracias otra vez por la invitación. Estamos acá en Efecto Cineteca y feliz de estar aquí en Radio UNIAC nuevamente. Oye, y ya estamos en la quincena de octubre. ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo, cierto? A toda velocidad. A toda velocidad. Increíble estos saltos en el tiempo. Hoy día vamos a tener un capítulo bien especial porque tenemos una visita. Viene el director de la película Las Cenizas a conversar con nosotros. Sí, bueno, estamos contentos de tener la película. Es un estreno chileno que está enmarcado en los estrenos en red de la red de salas de cine de Chile, que somos parte, y también están nuestros amigos, socios de las salas de cine de todo Chile, y que la película ya ha tenido una pasada por varias de esas salas. Entonces la vamos a tener nosotros también luego de la quincena. Sí, vamos a tener 2 funciones de Las Cenizas. También hoy día vamos a estar hablando acerca de la muestra dedicada a Carlos Cabezas, una figura esencial en la música del cine chileno. Sí, muchas cosas se podrían decir de Carlos Cabezas. La primera es que está celebrando increíblemente, a propósito de que pasa el tiempo tan rápido, sus 40 años de carrera. Carrera que ha tenido, no solo el musical como bandas con Electrodoméstico, con la Banda del Dolor, sino que también ha sido compositor de muchas películas chilenas, y eso también es interesante cuando un artista también se ha comprometido o ha trabajado en cine, como lo musical, que incluye también realizaciones audiovisuales. Entonces ha hecho canciones para películas, pero también música para películas. Entonces, que como de la banda sonora, digamos. Banda sonora de nuestro cine chileno. Y además en este capítulo, vamos a tener 2 cápsulas, una dedicada a la película Los Náufragos y otra dedicada a Nieves Yankovic, una de las precursoras del cine chileno, porque cuando te digan que no habían directoras antes, sí habían, y aquí está la prueba, Nieves Yankovic. Multifacética, actriz, locutora, directora, entonces un personaje que queremos mucho en la Cineteca. Cada vez que podemos mostramos películas de esta dupla que era con su pareja Jorge Di Lauro, o Giorgio Di Lauro. De acuerdo a cómo lo quiera pronunciar. Sí. Claro, entonces hay las películas están restauradas por la Cineteca Nacional, están en su archivo online, y siempre es una invitación a conocer su obra. Oye, y antes de sumarnos a lo que va a ser la entrevista del día de hoy, quería repasar que tenemos 2 muestras durante este mes. Una muestra dedicada al Dogma 95. Sí, gran movimiento que marcó una generación. Yo debo admitir que Dogma 95 sí me marcó cuando lo descubrí en la universidad. Fue una generación. Sí, ¿no? Y como que quería hacer películas así. Por supuesto que fracasé en mi intento de imitar. Es que era un decálogo difícil de seguir, ¿no? Pero muy difícil de seguir el Dogma 95, pero que nos dio grandes películas. Así que vayan a revisar la programación porque tenemos dentro de los títulos Julian Donkey Boy, Los Idiotas de Lars von Trier, La Celebración, que es una de mis películas favoritas y que tengo el DVD, a ese nivel de favorita. Sí. Hay muchos DVD de Dogma, yo creo que por ahí nació toda la muestra de estas películas. Claro, quisimos armar una muestra de algunas películas de Dogma 95, y son con entrada liberada. Por si nos preguntan, van a tener 2 pasadas, digamos, como 2 momentos durante el mes de las exhibiciones. Así que para que puedan revisar ahí la cartelera, y estamos contentos porque se abre también este espacio cinéfilo con estas películas que reaparecen como en cartelera. Sí, y son películas siempre útiles de ver.
y de descubrir ahí estas narrativas. Y además tenemos otra muestra dedicada a, no sé si lo voy a pronunciar bien, François Truffaut. Sí, quise decir el apellido, Truffaut. Muy bien dicho. Pero François siempre como que me hace dudar. El mítico, leyenda del cine francés. Sí, y bueno, y es porque también tenemos una amistad con el Instituto Francés de Cultura, a través del cual podemos acceder a tener una programación de películas francesas de calidad, y estamos siempre disponibles y dispuestos a trabajar con ellos. Entonces, qué mejor en este momento que hacer, digamos, una muestra con Truffaut. Me gusta esto de que la programación de la Cineteca, al menos este mes, tiene esta cosa de que tenemos 10 estrenos chilenos andando, y además tenemos paralelamente 2 muestras dedicadas a cine del viejo continente, que siempre vale la pena mirar porque son referentes para probablemente los estrenos chilenos que estamos viendo, sin quererlo. Sí, bueno, tratamos de ir mezclando ahí como las programaciones, y teniendo una variedad también de temas durante los diferentes meses. Entonces, por un lado sí nos gusta y es parte de nuestra labor estrenar los cines chilenos, tener los festivales, pero también vamos armando desde el equipo de programación estas muestras que van sucediendo mes a mes. No, y estupendo. Así que ya saben, pueden ir a reservar sus tickets a cinetecanacional.cl o ir a lo old school. Ir a la boletería también, sí. Pueden ir y sacarlas del mes, guardarlas en la billetera y después ir ocupándolas. Ocupándolas, siempre les recordamos eso. Sí. Y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar la canción El viaje de Carlos Cabeza, que es parte de la película Negocio Redondo, que también es parte de la muestra Carlos Cabeza que vamos a tener en la Cineteca. Así que póngale play a El viaje en efecto Cineteca.
con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Hola, de vuelta a Efecto Cineteca, acá en Radio UNIAC. No sé si me sale tan bien la voz del locutor. No Como sé, a ti. no, yo te Hay digo que que sí. practicarlo más, quizás Pero un poco más de entusiasmo falta. es que es como entusiasmo de circo chamorro el que Sí. le pongo. Esa es mi Más identificación, más arriba. No, me Sí. lo dije así medio Como de la espa- belleza de pensar. de español neutro. Pero bueno, seguimos en Efecto Cineteca y hoy día tenemos un invitado que nos gusta tener cine de regiones presente, no solo en las salas, sino que también hablar del cine que se realiza. Tenemos invitado a Stjepan. Muchas gracias. Mira, viste que no te atreviste a decir No me el la sé el apellido. apellido. No se atrevió. Me quedé en la mitad. Mira, y eso que... Ostoich, no sé si está bien. Estoy- Sí, ya, sí. pero desclasifiquemos que hace unos minutos yo le pregunté a Stjepan, No. Stjepan. no, Stjepan, cómo pronunciar bien su nombre y fallé. Desde Pero- ahora, el director de las cenizas. Ya, está bien, perfecto. Pero bueno, bienvenido a Efecto Cineteca. Un gusto de tenerte acá y de poder además mostrar la película después que ya la hemos conocido hace tiempo y que está ahora en el contexto de los estrenos de la red de salas. Que eso también nos pone además de contentos, somos parte de la red y que las películas chilenas tengan también como circulación en todos estos espacios de exhibición durante todo el país y que también has podido ir tú a las salas y haber visto un poco de cómo van funcionando los espacios en regiones, en Santiago, de la red con respecto a la película que tú realizaste. Sí. Como ya ha pasado un poco de tiempo desde que se mostró, si nos puedes contar un poco cómo has visto esa recepción en esta también visitas a las salas, cómo ha sido para ti también. Bueno, cuando quedamos seleccionados por la red de salas, como la película chilena, para nosotros fue una felicidad inmensa porque precisamente esta película la veíamos en salas independientes con cineforos. Creíamos que un paso por salas comerciales iba a ser efímero, como que no iba a tener mucho sentido, y en ese sentido yo creo que ha sido súper relevante el haber pasado por esto y tener cineforos en un Chile también tan polarizado como está ahora. Así, es como bien interesante. Y yo le comentaba también al equipo de la red de salas que yo tampoco, y el equipo en realidad de la película, no esperábamos puras alabanzas. La verdad es que lo mejor de los cineforos es cuando se prestan a otras conversaciones que van más allá de la película. Y se está logrando, y eso para mí es lo mejor. Yo creo que es una experiencia muy rica. Aunque de repente haya momentos incómodos, es lo que le da la gracia. O sea, eso es. O sea, esta película era para conversar, es para conversar y es lo que nos hace sentido. Para las personas que nos están escuchando, quizás describiríamos Las cenizas como una película que tiene bastante suspenso, donde una mujer, tras la muerte de su padre, empieza a descubrir el pasado del papá, a través de un amigo, a través de enterarse de que el papá era dueño de un asilo de ancianos, hogar, no sé cómo llamarle, porque la gente tiene distintas visiones de cómo llamar a estos lugares, y empieza a descubrir cómo este pasado y esta imagen del papá que se va distorsionando a poco. Todo esto bajo el contexto como de estallido social que está sonando de fondo, y además esta es una historia que transcurre en una de las regiones de nuestro país, en Sí. Antofagasta, si no me equivoco. Exactamente. Y tiene ese foco también, porque me recuerdo que en una de las escenas como que del inicio la protagonista dice: voy a apagarle la tele, papá, para que no se escuche tanta noticia que se altera. Y que ¿a quién no le ha pasado eso con un adulto mayor? Digámoslo. Sí. Efectivamente, la génesis estaba en el cine de género. Yo sí quería hacer una película de género, pero obviamente todo género en esta Latinoamérica que vivimos, en este Chile que vivimos, en la región que vivo,
se va distorsionando, se va dislocando un poco. Y eso era muy relevante. Entonces, el hecho me han preguntado varias veces qué tiene de Antofagasta las cenizas. No tiene el Antofagasta que uno suele relacionar. No tiene un Antofagasta turístico, no está presente el desierto como tal. No se ve la portada. No se ve la portada. O sea, no hay una visión turística. Pero para mí están todas las dinámicas que aquellas personas que vivimos en Antofagasta tenemos. Dinámicas en cómo nos relacionamos, en cómo nos relacionamos con el territorio, en cómo transitamos. Ya todo eso yo creo que está ahí. Y eso es lo importante en realidad, a mi parecer. Ya, porque habitar un territorio es distinto que una mirada externa, sin decir nada malo de la mirada externa. Ojo, yo encuentro que es súper relevante la mirada externa, la mirada turística también en el cine. Pero no era para nada el perfil de Las cenizas. Y no, y claramente se nota que no es el perfil hacer una mirada como turística. La película también está en blanco y negro, podríamos decirlo, escala de grises. ¿Qué decisión hay ahí? Fue una decisión post grabación. De esto hay gente que vio el corte de la película en color. No sé si fue tu caso, Francisco. Sí. Yo también lo vi a color. ¿Tú también la viste a color? Uy, es otra cosa. Es otra cosa, es otra, sí. Y claro, o sea, como equipo no estábamos contentos cuando estuvo eso, porque si bien estaban las luces y sombras, había colores muy vivos también, que no era lo que buscamos. Hay películas de suspenso con colores vivos, pero también tienen otro sentido del humor. Ya, o sea, yo he mencionado en varias entrevistas, por ejemplo, a Almodóvar, que Almodóvar hace películas de suspenso bien interesantes, con colores muy vivos, pero hay otro sentido del humor, otra manera de ver, y esta película no estaba en ese registro. Entonces con el colorista tuvimos que probar varias cosas, y ahí llegamos al blanco y negro, y fue una decisión igual difícil, sobre todo porque las distribuidoras muchas veces se echan para atrás con el blanco y negro. Dicen, la gente no ve cine en blanco y negro. Me parece igual una imagen un poco de unos años atrás, ya, porque hoy hay mucho cine en blanco y negro que sí se está viendo, sobre todo ese cine independiente, es como que se entiende que entra en una categoría aparte. Entonces ahí llegó esa decisión, y obviamente también se conectaba con referencias que yo tenía también de thrillers pequeños hechos con bajo presupuesto. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es que dialoga? Como a partir de todos estos elementos, como el territorio, tu experiencia, ¿cómo fue construir la historia, digamos, como a partir de estos personajes, del lugar que habitas? ¿Cómo empezó esa construcción? Mira, fue un proceso extenso. La verdad es que la película yo la empecé a escribir en el 2018. Sé que suena raro, porque estando en el contexto del estallido pareciera que no tiene sentido. Pero les mencionaba que para mí primero fue crear una película de género. Yo quería jugar con esto de los giros, de que los personajes puedan mentir. Para mí eso era muy importante, o sea, establecer personajes que tuvieran esa capacidad humana, tan humana que tenemos para bien o para mal, que es de no decir la verdad, o de decir parte de la verdad, o camuflar ciertas cosas. Entonces yo empecé a jugar con eso. Llegué a límites, porque las películas de suspenso tienen esto de lo verosímil. Que a mí, paréntesis, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hacen series de suspenso, las tienen que generalmente relacionar con comedia, como Only Murders in the Building, porque si no está la comedia, o sea, todo es inverosímil. Claro. Entonces jugar con ese límite en la película, con el registro que quería, fue complejo. O sea, de muertos que no están muertos a veces. No estoy haciendo ningún spoiler, así que... Pero sí jugar con eso. Y cuando llegó el estallido social, que algo yo creo que sí nos dejó como herencia, es que pensamos mucho en ese entonces. Se conversó mucho. Y yo la verdad es que sí me gustaría resaltar eso, porque también para la película le hizo sentido como un contexto. La película no es sobre el estallido social, y a mí siempre me gusta repetir eso, porque hay otras películas que sí lo han hecho muy bien de retratar ese momento. Se me ocurre Basis, se me ocurre El Caballo y la Pasa. Entonces ahí se creó como un contexto, y revisando películas que sí me hacían mucho sentido, como por ejemplo El Moto Arrebatador de Agustín Toscano, dije ya, esto es. Y ahí terminó de construirse, conversando con este momento histórico, y cómo ese momento histórico también se unía irremediablemente con su propio pasado, con nuestro propio pasado. Entonces ese fue el juego
de creación de los personajes y de la narrativa. Y esta película, bueno, tú mencionas que empezaste a escribirla en el 2018, está este contexto de estallido social, y el rodaje fue en pandemia. Fue saliendo de pandemia, fue a fines del 2021. ¿Qué tal fue esa experiencia? Difícil. Con mucho alcohol gel. Sí, mascarilla. No, fue complejo, pero yo creo que a esta película, por lo menos en su naturaleza, sí le sirvió. Porque había algo como este miedo, como esta olla a presión, que no sabía cuándo volvía la cuarentena, que esto y esto otro, que le sirvió. O sea, hay como un estrés adentro de la película que a este tipo de películas se le sienta muy bien. Por ejemplo, yo no me imagino haciendo una comedia en 2021 a fines saliendo de pandemia. O sea, habría sido muy difícil lograr este ambiente, pero a la ceniza sí le sirvió. Y claro, en ese proceso fue complejo, fue de intentar darle trabajo a mucha gente que en ese momento estaba sin trabajo. Yo creo que muchos lo aceptaron también por eso, porque en realidad la película fue hecha a pulso en su primera parte, el fondo de postproducción vino mucho después. Entonces, claro, o sea, no van a trabajar gratis, a mí nunca me ha parecido que eso es honesto, pero sí se trabajó por muy poco. Y yo creo que también tiene que ver con ese contexto en que queríamos volver a trabajar fuera como fuera. Sí, hay una necesidad ahí de ver qué estaba pasando y de seguir y continuar con las realizaciones, con los trabajos y todo. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo fue el trabajo también del casting y luego el trabajo con la actriz, con el actor de la película? Mira, yo le he hecho el quite a los castings durante gran parte de mi carrera. O selección de repente más que Sí, casting. sí. No, pero es que me gusta mencionarlo igual, Francisco, porque hay un tema que el casting es el estándar. Entonces, a ti te piden muchas veces tener un director o directora de casting que tienen que pasar por este proceso. Y uno tiene esta imagen romantizada en la cabeza que alguien va a entrar y tú vas a decir, este es, o esta es. Y yo creo que eso puede pasar, pero es una en un millón. La verdad es que yo creo que en 5 minutos que uno ve a alguien haciendo algo, uno no ve nada, ve muy poco. Entonces a mí lo que me ha resultado hasta ahora es ver cine, ver teatro, y en esas experiencias sacar de ahí aquellas personalidades que creo que pueden dialogar bien con un cierto proyecto. Entonces a Paola yo la tenía en mi mente desde el guión. Ya, yo lo creé sabiendo que ella es de Antofagasta igual, sabiendo que podía dar el registro. José Sosa también, Luz Dovitz también, que ella es una actriz antofagastina, que yo dije, ahora es el momento, porque también hay que hacer patria desde el propio territorio. Y la única que voy a decirlo así bien honestamente, que no estaba en los planes al inicio fue Paula Zúñiga. Pero también lo menciono porque fue muy mágico después, porque ella cambió todo el final de la película. O sea, ella llegó y me dijo, mira, hay cosas que acá no están funcionando, ¿qué tal si lo vemos así? Y en una conversa salió el final que tiene ahora, que actualmente es una de las partes que más me gusta a mí. Entonces, para mí, el proceso de selección es brutal. O sea, sobre todo para esta película que está basada en actuaciones, fue como que estuvieron quienes tenían que estar. ¿Ya? Y así también papeles más pequeños como los papás de Paola, que también están presentes, en papeles muy pequeños, pero para mí igual era relevante porque es como mi familia creativa en Antofagasta. Entonces, así fue más o menos el proceso. Y eso también es interesante para la construcción de una película, porque una cosa es escribir, tener a tu equipo y de repente se incorporan actrices, actores y hay desde ahí también una participación o cómo lo haces tú, cómo vives ese proceso a propósito de lo que nos contaba sobre Paula y cómo se dialoga también el guión de la película como en post de que se termine y que sea una obra de todos finalmente. Claro. Ahí siempre hay distintas concepciones. Tenemos, por ejemplo, directores clásicos. Por ejemplo, a mí me asusta un poco cuando tengo colegas que me dicen, no, mi referente es Stanley Kubrick. Claro. Kubrick muy bien sus películas, pero hay dos cosas. Y ahí quizás alguien se va a venir encima, pero da lo mismo. El momento de la polémica. Claro. Por un lado,
El cine de Kubrick sí es muy interesante, pero eso no, yo creo que no reemplaza todo lo que sucede en set. O sea, tratar mal a la gente, tratarlas como marionetas, que era lo que él hacía. Hoy se alaba muchas veces eso de las 70 tomas. 70 tomas por un actor es brutal y termina siendo una marioneta. Y eso mismo me lleva a la segunda parte, que es las películas de Kubrick no son películas de actuación. O sea, yo veo las películas de Kubrick, pero para mí yo no digo, ¡ay, qué buen actor! No, muy raro. O sea, para mí, hoy yo veo a Jack Nicholson y ya me da hasta un poco de risa, porque es como un nivel de que funciona en la película. Pero no es el tipo de actuación que estamos usando hoy. Es como que hay que situarse en un contexto. Entonces, volviendo un poco al punto, para mí es esencial conversar. Y me encanta trabajar con actores y actrices que también me cuestionan a mí. Porque obviamente un guión está escrito, pero hay muchas cosas que quizás no están funcionando. Y un actor, una actriz que conoce el personaje, que comienza a fabricarlo, que tiene teatro y cine en el cuerpo, muchas veces te va a decir, oye, esto no funciona. Y me pasó con Paola, que es una escena que ella me dijo, oye, esta escena es una estupidez con respecto al personaje. Y me tocó releerla. El chico de sonido odiándome, por supuesto. El chico de sonido está preocupado de que saliera a la hora en punto, por supuesto. Pero hubo que cambiar esa escena, porque no tenía sentido. Y Paola tenía toda la razón. Entonces, para mí es súper importante no tener actores y actrices marionetas que me miran y me dicen, dime exactamente qué hacer. Yo creo que se logran las mejores escenas cuando precisamente te cuestionan, y otras veces también toca lo contrario. O sea, si te cuestionan algo que tú sabes que va a funcionar, tú también toca bajarlo. No es ponerse a gritar, no es ponerse a discutir, pero es ir a un costado, tomarse 5 minutos y decir, mira, narrativamente esta escena está acá, está esto, tu personaje está viviendo esto, por eso ocurre esto. Oye, y me parece muy bien este momento como de recordar que el cine es una obra colectiva. Como que muchas veces, claro, hablamos de la obra de los grandes directores y directoras como si fuera una película algo que se puede hacer solo, y eso sería una falacia. Exacto. Entonces es bueno también recordar ese rol y que se visibilice también la conversación que se tiene que generar entre las actrices y los directores. Me parece súper necesario. Ya para ir cerrando lo que es esta entrevista, que te has hecho muy, muy corta. Como que sí, pasó volando. Sí, hubo polémica entre medio, ¿cachai? Así como hay de todo. Se dijeron verdades aquí, muy fuertes. Recordemos que Las Cenizas va a estar en la sala de la Cineteca este 17 y 24 de octubre. Y vamos a tener, miren, estas hermosas postales. No sé si la cámara nos toma ahí postales preciosas de la película, que también van a estar en las otras salas donde se va a estar mostrando la película. Si ustedes quieren tener más información acerca de Las Cenizas, porque también nos dicen a nosotros, Cineteca es solo en Santiago, bueno, pero también está la red de salas, que está en muchas ciudades de Chile, haciendo la labor de llevar el cine independiente ahí, poniéndose la camiseta, poniéndose la 10, y vayan al @redsalacl también para conseguir más información acerca de Las Cenizas. Y antes de despedirnos, la última pregunta es, ¿qué esperas que la gente sienta con la película? Mira, esa es una pregunta compleja porque que espero que le genere algo, la verdad. Espero que risa no, pero bueno, algo es algo. Pero principalmente espero que algo les quede dando vuelta. La verdad es que yo me doy por pagado si es que al verla algo les resuena, algo positivo o negativo, y por eso también insisto en lo de los cineforos. Creo que es súper importante que esas ideas se puedan conversar. Y eso es lo que espero. Ojalá que el suspenso funcione. Me ha tocado en 2 ocasiones que me han dicho, así como, hoy tu película me tuvo atrapado. Y eso es hermoso, pero va un poquito al ego. Pero bueno, lo menciono. Pero no espero que todo el mundo sienta eso. O sea, si te genera otra cosa, si te genera una incomodidad, también está bien. Al final, para eso hacemos cine. Para generar emociones, creo yo. Mira qué bonita reflexión para cerrar, ¿eh? Muy buen cierre. Y vamos ahora con un corte musical. ¿Lo quieres presentar, Pancho? Sí, con nuestra amiga Ángela Acuña, amiga de varios de este espacio también. Saludo para ella con la canción Feliz. En efecto, Cineteca.
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estrenada en 1994, marca el regreso del director Miguel Litín a Chile, tras años de exilio. La película sigue la historia de Aarón, un hombre que vuelve a un país irreconocible después de la dictadura, cargando el dolor por su padre fallecido y su hermano desaparecido. En su búsqueda por comprender este nuevo Chile, el protagonista encarna las heridas abiertas de una nación en transición. Litín, una de las figuras más relevantes del cine político latinoamericano, propone una mirada íntima, alegórica y profundamente humana sobre el retorno y la pérdida. Puedes ver esta película en cinetecanacional.cl. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca, aquí desde Radio UNIAC, y estábamos hablando acerca de lo que es Los Náufragos, una gran película de Don Miguel Litín. Una película, el retorno a la democracia, como desde un drama muy intenso, y que pueden disfrutar en cinetecanacional.cl. Sí. Esta película y otras más de Miguel Litín también, entonces, una invitación. La invitación siempre es a navegar, echarle un ojo, especialmente estas películas que ya cumplen tantos años que de repente verlas otra vez te da cierta perspectiva de las cosas y de la historia. ¿Dónde la veo? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Oye, seguimos en este segundo bloque de Efecto Cineteca porque vamos a hablar de una muestra que vamos a tener en nuestra sala. No tenemos invitada para hablar de esta muestra porque viene desde aquí, del corazón de Cineteca. Viene del corazón. Viene de nuestro corazón. Vamos a hablar de la muestra dedicada al músico Carlos Cabezas. Y uno diría, ¿por qué un músico y una muestra y las películas? Como, ¿qué pasó ahí? Así que, Pancho, dale. Sí. Bueno, la muestra se enmarca en los festejos, porque es una celebración de los 40 años de carrera musical de Carlos Cabezas. Lleva un buen tiempo ya haciendo música, desde sus comienzos con electrodomésticos, y luego también Carlos tiene una gran participación en películas chilenas, como haciendo música. Algunas veces se usan canciones de él, de electrodoméstico, o de él, digamos, solista, en una gran cantidad de películas chilenas, que parece que fuera menos de las que pensamos, pero son como 26 películas. Wow. Donde Carlos ha hecho y ha participado musicalmente en ellas. Hay unas cosas ahí como entre medio que son divertidas igual, como Taquillator. Como Taquillator. Increíble. Que es una película muy difícil de ver, como que uno tendría que encontrarla otra vez en VHS para verla. Pero si la llegan a pillar por ahí, está en algunos sitios rusos. Quizás uno pueda encontrar. Ahí mira, nadie aquí iba a fomentar la piratería, pero nos han contado que, bueno. Pero la queremos buscar y ver, entonces eso siempre es interesante. ¿Sabéis que esa es una de las películas que falta en el acervo de la Cineteca? Sí, tenemos un VHS de Taquillator, pero no tenemos una copia tan buena, entonces esa siempre es también una búsqueda de cómo encontrar copias buenas y poder poner a disposición todas las películas que se ha hecho en el cine chileno. Oye, y la versatilidad de Carlos Cabezas haciendo música, porque estábamos hablando aquí, Taquillator, pero la última película a la cual le hizo la música es Limpia, el más reciente estreno de Dominga Sotomayor, que está disponible, creo ya, en Netflix, y que también se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián. O sea, sí, cool. Sí, una película muy interesante, y la música también crea una atmósfera que es bien... que le da un toque a la película, digamos, como que mantiene ahí una cierta tensión, funciona súper bien dentro de este drama. Entonces está interesante, si la quieren ver ahí en Netflix, totalmente invitados. Oye, y esta muestra que estamos haciendo para, como decíamos, celebrar los
40 años de carrera de Carlos Cabezas, que por cierto me llama la atención que él empezó su carrera como musicalmente tarde, o sea, como cerca de los 30 años. Sí. Lo digo entre comillas, es como estos mitos de la gente que empieza más tarde sus carreras pero alcanza el éxito, porque él antes era controlador de tráfico aéreo. De control de tráfico aéreo, sí. Y Encuentro que es un gran dato y es como, ¿qué pasó ahí, cachai? bueno, así son los caminos de la música y el arte, sí. son misteriosos. Y ese es el nivel de poderosa que es la música. O sea, Carlos Cabezas es una persona, un músico principalmente autodidacta, que no tiene como quizás la formación clásica, nació en Ovalle, o sea, como que tiene un origen bastante distinto quizás a lo que una supondría que es de alguien tan interesado en la música electrónica. Y eso también se muestra en la música que hace Cabezas, sobre todo en los inicios con electrodomésticos, que rompe un poco como con el esquema clásico o con lo que estaba pasando en ese momento de la música chilena. Aparecen sintetizadores, computadores, como hay un espacio tecnológico que se acerca a la música, que lo hace súper interesante. Además de decir que Carlos es un gran guitarrista, es impresionante como verlo en vivo. Y que este 18 de octubre va a tener el concierto, digamos, donde va a estar ahí como celebrando con todas sus facetas como músico que ha tenido en todos estos años. Entonces claro. va a estar bueno eso. Va a estar ahí electrodomésticos, el dúo creo que era Cordillera se llama el dúo, bueno, y todas sus otras facetas musicales en el Teatro Municipal. Ubícate, es lo que voy a decir. Sí, y he tocado otras veces mira, justo se juntan también ahí con los amigos que vamos a tener próximamente hablando sobre la Bienal. En algún momento la Bienal terminó y su clausura fue en el Municipal con electrodomésticos tocando en vivo. ¡Guau! Entonces ahí ya ha tenido su experiencia, digo, como dentro del espacio del Teatro Municipal, así que está bueno. Y bueno, a propósito de todo esto, organizamos una muestra con quienes están organizando también esta serie de actividades en torno a Cabezas, que ya fue como lanzada la programación, porque va a ser una programación cultural, finalmente, como en torno al trabajo de Cabezas en estos 40 años, o Carlos, que ha tenido. Y nosotros, como buenos exhibidores de cine, y además custodios de mucho cine chileno, vamos a estar mostrando 3 películas que pertenecen al archivo de la Cineteca Nacional, que han sido donadas, depositadas en realidad por sus realizadores, y que también amablemente accedieron a poder exhibirlas en este caso. Y por cierto, que son exhibiciones gratuitas. Son exhibiciones gratuitas, sí. Sí. Y este pequeño ciclo parte con la película Aurora, de Rodrigo Sepúlveda. Sí. Una película intensa protagonizada por Amparo Noguera. Sí, protagonizada por Amparo Noguera. Y bueno, primero un agradecimiento público a Florencia Larrea, productora de la película, y a Rodrigo Sepúlveda también, que accedieron a poder exhibir y tener esta función gratuita en la sala. Lo bueno es que con estas 3 películas vamos a poder ver diferentes facetas de Carlos como músico, como intérprete, porque son también bien diferentes entre sí. Aurora es un súper drama, como bien oscuro, la historia de esta profesora que vive en Ventanas, que es una ciudad también que ha sido como locación de algunas películas y cada vez ha estado más deteriorada como medioambientalmente. Que la conocemos por muchas noticias en torno a lo que es la contaminación y las enfermedades que sufren las personas de ese lugar. Y bueno, a Aurora, que me parece un drama muy intenso, porque tiene que ver con que la protagonista se obsesiona con un cuerpo de un bebé muerto que, como no tiene identidad, por decirlo así, no lo pueden enterrar, y ella se obsesiona, pero también por darle como un funeral y un final digno a este bebé. No sé cómo profundizar más, porque creo que es como esas cosas que quizás tenéis que sentirlas. Claro. ¿Cachai? Y en ese sentido estoy segura de que la música es fundamental como para poder construir una atmósfera tan compleja. Sí, bueno, además que fue un estreno que tuvo Cineteca en la época, como el 2014, los primeros años que estábamos estrenando cine chileno.
Entonces tuvimos la película y hubo espacio también de un diálogo como sobre la película que también lo hace interesante todavía. O sea, uno la ve y dice, bueno, acá hay cosas que todavía falta por solucionar, como... Y adentrarse en este espacio también es un poco profundo, un poco oscuro, pero hay que hacerlo de todas maneras. Y saltamos como de este drama a otra película llamada Negocio Redondo, que es de Ricardo Carrasco y que es del 2001. ¿Qué nos puedes contar de esa peli, Pali? Saltamos, porque esta película es un poco más comedia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es más comedia. Bueno, y también como los agradecimientos a Ricardo Carrasco, que muy amablemente nos autorizó la exhibición de la película. La película también ha sido depositada por él y toda su obra en la Cineteca Nacional, y acá vemos una historia que pasa en Cunco. ¿Cunco existe o Cunco existe, de verdad, sí. Es que yo no vamos a tener la gente de Cunco escribiéndonos así que somos un lugar que sí existe. Que no saben que existe Cunco, ¿ya? ¿Ok? Y es una historia donde hay un personaje que va como al funeral de su madre y se encuentra con unos compinches que tenía cuando era más joven, y de ahí se lanza como estos tres personajes, ¿sí?, protagonizados por Sergio Hernández, y le pasan una cantidad muy grande de cosas, y claro, la película, la música de cabeza también va acompañando en ritmos muy diferentes a la película anterior. Eso también es... Uno va entendiendo ahí como cuáles son las formas y cómo la música va también siendo parte como de la trama y el quehacer de una obra audiovisual. Oye, y esta muestra la finalizamos con lo que yo creo que es un clásico contemporáneo. Clásico contemporáneo. Con El Chacotero Sentimental, dirigida por Cristian Galaz. Si aquí hay alguien que nos está escuchando y nunca ha visto El Chacotero Sentimental... Llegó el momento. Llegó el momento. Porque esta película está inspirada también en un programa de radio, como Efecto Cineteca. Un programa de radio llamado El Chacotero Sentimental, conducido por el Rumpi, que recibía toda clase de historias. Claro. Y yo creo que lo interesante también es que en esta película vemos 3 historias distintas, como si fueran cortometrajes unidos por este programa de radio, y las 3 historias tienen tonos bastante distintos. Y tienen al Rumpi como que va apareciendo entre medio y va uniendo estas 3 historias, y va haciendo unas pausas también que son necesarias, porque cada historia hay algunas que son más terribles, otras que son más comedia, y aparece el personaje del Rumpi desde el espacio radial, invitándonos a ir conociendo las diferentes estas tres obras que dialogan entre sí, y que me imagino que cuando hicieron la película tienen que haber aparecido muchas historias contadas ahí para llegar como a cuáles serían buenas mostrar. Yo recuerdo cuando fue el estreno de la película, también fue bien llamativo el hecho de cómo se contaba esta película. O sea, de que apareciera el locutorio, Rumpi, y que a través del espacio radio uno se metiera, digamos, en la historia. Era fue bien llamativo en realidad. Y el Rumpi en ese momento estaba así súper famoso. Bueno, todavía lo es, y todavía es uno de los programas de radio más escuchados de Chile a la hora del almuerzo. Entonces siempre es interesante volver a ver esta película. Sí, porque también una piensa El Chacotero Sentimental, ya jajaja, chacotero, pero la verdad es que también es una película que nos permite mirar ciertas realidades, como el hecho de la pareja que no tiene dónde hacer el delicioso, pero que es una realidad así como heavy, que tiene que ver con la vulnerabilidad y la pobreza. Y para qué hablar de la historia que tiene que ver con los casos de abuso y violencia dentro de una familia. Entonces, claro, yo lo que encuentro más interesante es cómo esta película va haciendo clics en distintas teclas, por decirlo de alguna manera, y la música cómo va acompañando también cada historia. Sí. Bueno, y también es entretenido como desde hacer la música para una película, pero también tomar el tema de la película o cierta parte de la película y transformarla en una canción, que luego suena como una especie de single de una película, que también es algo no tan habitual. Y Carlos lo ha hecho, como en varias pelis saca un tema
como Nadie sabe que estoy aquí, que es un tema que sonó harto en las radios luego, en El Chacotero también, en Negocio Redondo también. Entonces es interesante ese formato, que por un lado tú haces música, pero también sacas una canción, que se transforma en una canción popular y son en la radio y todo. Es como lo que hacían las teleseries en su momento, de tener una canción de la intro muy popular, y como que, por ejemplo, yo ya a Carlos Vives lo asocio a las teleseries del Mega, como esa unión inconsciente que se termina haciendo. Sí. Oye, bueno, para ir cerrando lo que es este segmento dedicado a Carlos Cabezas, la invitación es para los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 a las 7 de la tarde, para que la gente no diga, es muy temprano, pues es muy tarde. Está perfecto el horario. Sí. Las entradas gratuitas en cinetecanacional.cl. El eslogan, si saca el ticket, úselo por favor. Sí, si saca su ticket, úselo, y si se queda sin ticket, ¿puede llegar a la sala? Sí, puede llegar a la sala. Sí, hay alguna. Mire, si hay espacio, le vamos a dejar entrar, sí. No hay problema con eso. Pero idealmente reserve su ticket. Y vamos a finalizar escuchando otra canción de Carlos Cabezas. ¿Te parece, Pancho? Sí. Vamos con Maldita, que es parte de la banda sonora de El Chacotero Sentimental, en Efecto Cineteca. Haz tu vida en el dolor. Logradísimo. Remando duro. Tus sueños de encender los huesos. Así pienso, despierto. Así cuento los muertos. Hasta nunca entender tu voz desaparecer, tus cantos de mujer maldita, tus días al revés del querer ser. Años de sufrir, despacio la moneda al fin de existir el suelo. Así pienso, despierto. Así cuelgo los muertos. A tu lado pasarán los niños en tu vientre fiel, los labios con placer. Maldita tu prisa por volver del querer ser. Haz tus pasos por los dos, por un Señor buen corazón, mandado a bien hacer tus días. Así pienso, despierto. Así pierdo los muertos. Tú caminas hacia Dios, envidias a tu propia piel, envuelta en el placer.
Una de las mujeres más importantes del cine chileno es Nieves Jankovic, quien nació un 20 de octubre de 1916 en Antofagasta. Después de estudiar en Europa, regresó a Chile, donde fue parte de la generación que fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Pero fue en el cine donde encontró su lugar. Quiso entrar como diseñadora de vestuario a los estudios de Chile Films, pero fue escogida para interpretar uno de los personajes de Romance de Medio Siglo en 1944. Ahí conoce al sonidista Jorge Di Lauro, su compañero de vida y obra, con quien transformó para siempre el cine chileno. Sus películas Andacollo, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua marcaron una nueva forma de hacer cine documental, dejando de lado el registro institucional y propagandístico que se hacía hasta finales de los años 50. Su enfoque autoral fue uno de los antecedentes del nuevo cine chileno de los años 60. Puedes ver la colección Jankovic Di Lauro en cinetecanacional.cl. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Oye, muchas gracias, Pancho, por acompañarme en ya 3 capítulos seguidos de Efecto Cineteca. Sí, un cuarto más y ahí me quedo. Sí, yo creo que ahí hay que modificar ya la intro. Cuidado, Marcelo Morales, hay un serrucho aquí presente. Oye, y nosotros ya para ir finalizando el programa, bueno, les podemos contar a nuestras queridas auditores, que nosotros nos vamos aquí a un cineforo de Nada es como antes. Exactamente, para conocer ahí en profundidad la historia que nos traen con la Pato Gallina. También mezcla muchas cosas en esta película. Sí. Como la historia del Pato Gallina, teleseries, pandemia, Uy. Vicente Sabatini y Romeo y Julieta. Mira. Como todo mezclado en una película. Una licuadora hecha documental. Pero no es el único estreno chileno que tenemos ahora en cartelera. También les invitamos a ver Las Cautivas, que es esta historia que tiene que ver con la separación entre Tacna y Arica, un documental bastante didáctico como para aprender cosas de historia, que tú decís como, ¿qué? ¿Esto es la historia de Chile? Un buen repaso y bastante cercano y amigable de ver. En cartelera también tenemos Esperando a Godoy. Esperando a Godoy, que ya la hemos comentado acá en varias veces, sobre la restauración, sobre la temporada que tuvo de estrenos, que está bien interesante porque ha tenido igual un recorrido por salas de cine, red de salas, otros espacios universitarios, espacios culturales a lo largo del país. Entonces, bien impresionante como el recorrido que está teniendo la película en sus exhibiciones. Y la seguimos teniendo nosotros en cartelera en nuestra sala. También tenemos la última función mañana de La Ola, de Sebastián Lelio. Así que yo digo, es el momento de verla porque el sonido de Cineteca es increíble. Sí. O sea, como un buen lugar para ver una película musical, nuestra sala. Sí, no es de estar ahí como cachipurriándose con la sala, pero sí se escucha y se ve muy bien. Sí, mira, yo creo que hay que decirlo y que quede en evidencia, por favor. Y el día viernes también tenemos otros 2 estrenos chilenos. Sariri, que tuvimos la van premier la semana pasada, así que también la invitación ahí para descubrir también una historia de mujeres en la zona norte de Chile. Y también tenemos Las Cenizas, que estábamos hablando ahí al inicio con su director. Así que yo digo que no se pierdan la oportunidad de ir a nuestra sala, conocer cine chileno gratuito, una gran sala de gran calidad. Ya dijimos, si reserva su ticket, vaya. Y bueno, para todas las personas que nos preguntan, ¿y en regiones cuándo? En regiones cuándo, sí. En el caso de Las Cenizas, por supuesto que puede ir a ver ahí a la red de salas, @reddesalascl, para ver funciones en distintos espacios del país, porque nosotros también somos parte de la red de salas. Somos parte de la red de salas, desde sus orígenes también de la red de salas. Siempre hay una historia que trae como... Sí, Pancho siempre tiene ese momento desde el origen. Desde el origen, hemos estamos estado ahí. Y paralelamente que se está dando la muestra de don François Truffaut, y también que seguimos con la muestra de Dogma 95 para el final de mes. Creo que ya pasé todos los avisos económicos. Sí, o sea, seguimos también con funciones y actividades con la Bienal de Artes Mediales, que también va a estar durante todo el mes teniendo actividades en diferentes lados de
de Santiago y en nuestra sala también, así que invitados a que puedan ver ahí la programación y lo que tenemos de cartelera de parte de ellos en nuestro espacio. Oye, y yo lo último que quiero decir antes de cerrar este programa es que, bueno, nosotros leemos todos los mensajes y los comentarios que nos dejan, y una persona muy, muy tierna, yo creo que hace 2 capítulos atrás, nos comentó en nuestro chat en vivo en la transmisión de YouTube, que puso silencio, empezó mi podcast, y yo como, esta persona... Emoción. Así que le mando un saludo a esta persona, que no sé quién es, porque no me acuerdo de su arroba, y también a todas las personas que interactúan en nuestras redes sociales, que intentamos ahí responder la mayor cantidad de comentarios posibles. Recuerden seguirnos en Instagram, somos @cinetecanacional.cl, y para las juventudes en TikTok, @cinetecachile. También estamos en X, también estamos en Facebook, y este podcast usted lo puede escuchar en YouTube, tanto de Radio UNIAC como en el de Cineteca Nacional. Y estoy segura que me falta decir algo. Sí, también estamos en Spotify, para que nos escuche. Nosotros le acompañamos quizás mientras hace el almuerzo o alguna actividad casera, mire, porque hay muchos podcasts de cine, pero pocos de cine chileno, es lo que diré. Así que gracias, Pancho, por acompañarme en este capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.